Pensamos. Decimos. Click Radio. Una idea distinta en un mundo de fantasías. Zitto Maccherone, sono barbiere un po' più cieco e c'ho le palle di un grosso toro pronto. Un toro seduto che grida de guaio e a cavallo su un tarallo con a Toronto. Sulla scala di Milano, Guasana. Como introducción vamos a hablar un poco de literatura de terror, pero específicamente de literatura que se basa en un tema específico que es lo paranormal o los vampiros psíquicos. Chan, chan. Para dar una introducción, recuerdo un poco teóricamente la literatura gótica o de terror. Formalmente le ponen una fecha que es el siglo XVII con una novela que era El Castillo de Otranto, que está ubicado al sur de Italia, o casualidad. Walpole escribe la primera novela que va a reflejar lo que es el sentimiento de la humanidad o el gusto por la literatura de terror. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Antes del siglo XVII no había literatura de terror, sí la había. ¿La gente no tenía miedo? La gente, claro, antes del siglo XVII, ¿la gente no tenía miedo? No. Capaz que no. Sí, Y si todo, había miedo. había miedo Había igual. miedo, lo que pasa es que todo tenía No, que... no fue que todo el sistema de la sociedad y todo armaron toda una estrategia del miedo para controlar a la gente. Eso ¿O es me lo fui? que vamos a ver ahora. Había algo. Está acertado con eso. Mirá. Porque en realidad, bueno, lo que decimos siglo XVII, con esta novela se va a hacer, formalmente van a hacer la novela escrita. Pero el miedo, hay una frase que dice, el miedo es tan antiguo como la humanidad misma. Mirá. Y dicen que, hablando un poco psicológicamente de esta sensación, de este sentimiento que es el miedo, tenemos que hablar que es un sentimiento primario. Claro. El miedo es el sentimiento primario que nos acerca más al animal dentro de lo psíquico. Sí, se podría decir que Porque es casi el sentimiento más, el único sentimiento natural que hoy podría tener un ser humano. Ahí está. Yo creo que va por ese sentido. Lo psicológico son sentimientos innatos. Porque en realidad el miedo nos conecta con algo que los animales también no tienen, que es el instinto de supervivencia. Claro. El miedo me va a activar. ¿En qué consiste este impulso? Que es, el miedo es limitador, pero también es beneficioso. Porque el miedo me puede limitar a hacer algo, pero también me beneficia. Claro, te puede salvar la vida. La vida, perfecto. Porque eso tiene que ver con el instinto de supervivencia, decía. ¿En qué consiste el miedo? ¿Qué va a detonar biológicamente en nuestro cuerpo? Por eso decimos que está conectado a esta animalidad. Es uno de los sentimientos más viejos y más... La piel de gallina. La piel de gallina. Bueno, la adrenalina te va a generar... te va a saltar... Palpitaciones. Te va a aumentar la visión periférica. Claro. Tus pupilas se van a dilatar por una cuestión de que necesitas ver el peligro, o cuando vos sentís peligro, el miedo estaba pensado animalmente. ¿Por qué? Porque el miedo nos defendía de nuestros depredadores. Claro. Activás como el sistema de alarmas. De alarma, perfecto. Tu sistema nervioso se pone nervioso. Empieza a funcionar de una manera más acelerada, pero por una cuestión de que en la antigüedad el instinto de supervivencia era realmente necesario porque teníamos depredadores. Si no funcionaba el instinto de supervivencia, vos morías. Claro. Es más, nosotros evolucionamos, esto es una teoría muy rápida, lo voy a decir, somos un animal que tiene la visión hacia adelante, seríamos depredadores. Los animales que son depredados tienen los ojos al costado. Exacto. Pero a pesar de ser depredadores, sí desarrollamos algo que otros depredadores no tanto, que es la visión periférica, que es ver un poco más allá de tu ángulo hacia tus costados, sería, ¿no? Bueno, claro, por eso también en el reino animal nuestra semejanza, pero esa cercanía que tenemos con el gorila o con el mono, que también van por el mismo lado, ¿no? Va por ahí. Bueno, esto era un dato al pasar. Lo que sí estamos de acuerdo, que lo tiraste y pegaste en el clavo, es que desde la antigüedad el miedo sirvió para dominar, claramente, ¿no? Muchas instituciones, las religiones, a través del miedo pudieron dominar. Pero ¿qué miedo? Ya el miedo se fue refinando.
en la humanidad. No era miedo, ya nosotros dejamos de tener depredadores naturales, pasamos a ser evolutivamente en el mundo el ser dominante, sí. pero nos surgieron otros miedos. A nuestros propios seres. Perfectamente. Y también a seres exactamente igual que nosotros. Pero y también, sí, a nosotros, claramente. Nosotros mismos. Pero ese miedo, las religiones ¿de qué se van a aprovechar? Del miedo existencialista, del miedo existencial. Claro. Van a venir a responder a miedos que, por ejemplo, la muerte. Un miedo existencial es la muerte. Uh-huh. ¿Qué hay más allá de la muerte? Tengo miedo a morir. Todo ser humano tiene, por este instinto de supervivencia, tiene un miedo a morir. Claro. Pero no solo a no seguir viviendo, sino a no saber qué hay más allá de la muerte. También fíjense que en todas las religiones, ya seas vikingo, ya seas cristiano o seas chino, siempre hay deidades malignas. Hay dioses que antagonizan, que son contrarios a los dioses, entre comillas, buenos. Claro, sí. ¿No? Bueno, la religión un poco se basa... el dios y el diablo. Claro. Y, bueno. Los terrores sobrenaturales también, ¿no? O las promesas de castigo, ¿no? De decir el miedo... bueno, yendo al cristianismo, si yo me porto mal, el miedo al infierno. Claro. Si yo soy vikingo, el miedo a no ir al Valhalla, a morir de manera indigna. O el castigo también. El castigo, bueno, ese es el castigo post-vida también. No, pero más allá sí. El miedo por medio de la amenaza. Claro, bueno, sí. No obvio. Solo por el hecho, sino amenazas de castigo, no solo de muerte, sino a pasarla mal. Claro, bueno, pero tu castigo también no es solo acá, sino posterior a la muerte. En la otra vida, claro. A ver, el vikingo, para que pierda el miedo a la batalla, se le decía que el que moría luchando iba a ir a un paraíso, que era el Valhalla. Mientras que el que moría viejito en la cama y sin pelear, o moría de una manera indigna, iba a ir a un lugar que era el infierno, que no iba a gozar nada en la pobreza. Porque no era un fiel vikingo. Y por eso. Entonces el vikingo ahí perdía el miedo a la batalla y por eso su fama de que eran grandes guerreros o guerreros salvajes. Uh-huh. Sabemos, bueno, la literatura de terror va a ir explotando estos miedos innatos de la humanidad y sabemos que la sociedad evoluciona y también se van refinando los miedos. Claro. Claramente, a ver, acá se fueron refinando a medida que la sociedad avanza, las fobias sociales, las angustias modernas. Entonces, los artistas de todos los tiempos saben explotar ese sentimiento humano. Y bueno, podemos ver ejemplos también en el arte en otras disciplinas, en el cine, en la literatura. Hoy el cine de terror creo que es uno de los géneros más vistos o más prolíferos dentro del cine. No sé si estamos de acuerdo. Salen más películas de terror que películas de drama o de comedia. Es verdad. Y aparte hay una cuestión medio masoquista, ¿no? Del ser humano con el terror. El morbo. El morbo, eso. El morbo. El morbo. El ir a lo prohibido. El ir a... Y esas cosas que sí, no sé si el prohibido, porque son cosas que por ahí prohibidas no son, pero sabés que... Sí, pero es tabú. Es de lo que no querés hablar. La palabra tabú... Claro. Es lo que está un poco vedado. Pero, por ejemplo, yo no soy un gran fanático de las películas de terror, ¿no? Sí, yo tampoco, pero hay la literatura de terror sí me gusta. Claro. Es raro. Hay gente que le gusta. Yo por ahí no me gustaba tanto porque antes, digo, una etapa, cuando uno era más crédulo, que me daba miedo de verdad. Y algo que me daba miedo no quería verlo. Pero hay gente que le daba miedo y ahí estaba el placer. Es que el placer y estaba cagado en las patas mal, ¿no? Pero también sabemos que, lo dijimos recién, biológicamente detona cosas que son sustancias químicas. La adrenalina. Generar un shock de adrenalina te lo genera también una montaña rusa. Si te quieres subir a una montaña rusa, te va a tirar un shock de adrenalina. Se supone que la gente que ve una película de terror le gusta también sufrir en el Super 8. Ahí está. Le gusta sufrir un poco por ese sentido. Sí, nos vamos a meter hoy con un tema particular, que a esto lo desprendemos de una nota de un metafísico, se llama Rudolf Steiner, que describe que alrededor nuestro hay seres espirituales hostiles o malos que se alimentan de la ansiedad y los miedos. La nota es, decimos la fuente, es de la página La Hora Muerta Empieza. Bueno, que es una página que toca mucho lo paranormal, lo metafísico. Sí, muy interesante, tiene cosas muy cuestiona muy quizás, ocupa campos que la ciencia no puede determinar. Se mete con lo cuántico. Bueno, también creencias populares Exacto. que a ver, estamos hablando de creencias populares que esta página o este blog trata de tocar de una manera un poco más seria a través de la metafísica, pseudocientífico, no sé cómo llamarlo de alguna manera. Lo que dice Steiner en esta nota es que la ansiedad, la depresión y el miedo devastan a todas las personas hoy en día.
pero dicen que además de lo que vivimos o percibimos con nuestros sentidos, hay influencias materiales en nuestra vida de otros seres de otras dimensiones. Claro. Por ejemplo, que se ocultan ante nuestra percepción ordinaria, vamos a decir. Sí. Están, pero no los podemos ver. Viven con nosotros, pero como en otra dimensión, obviamente. Sí. En otra dimensión de percepción. De percepción, pero están acá, supuestamente. Están en esta dimensión, claro. Y dice y lo que dice Steiner es que muy pocos científicos hoy en día están dispuestos a explorar la metafísica para examinar la vida más allá de la percepción ordinaria, a fin de establecer una conexión entre lo que se ve y lo que no se ve. Uh-huh. Y ahí lo que dice Steiner es que, bueno, decíamos que es un científico, es un científico, filósofo, esoterista, y que dedica su trabajo, ¿no?, a mirar detrás de este velo o a develar estas historias, de la percepción un poco más profunda de nuestra vida, ¿no?, y del mundo exterior que nos rodea. Dice que él plantea, les pone un nombre que dice: muchos están familiarizados con la noción de vampiros de energía, ¿no?, asociándolo a un término popular que es la imagen del vampiro. Claro, ¿qué chupa? Que chupa, claro, uno chupa sangre, se supone que este chupa energía. Energía. Y después hay otros, no importa. Claro, sí. Ponele. Qué Cada uno va al gusto que le gusta. Ah. Dice que pero no solo hay vampiros de energía, pero que también que existen personas que succionan tu energía y que se alimentan de tus emociones negativas. O sea, sobre el accidente, él plantea cosas similares que podrían habitar otras dimensiones. Uh-huh. Dice, hay seres en los reinos espirituales que, para quienes la ansiedad y el miedo que emana de los seres humanos ofrecen alimento de bienvenida. Cuando los humanos no tienen ansiedad y miedo, estas criaturas mueren de hambre. Uh-huh. Dice, bueno, las personas que aún no están familiarizadas lo suficiente con estas afirmaciones, él se refiere a esto de una manera comparativa. Dice, claro, para los que están familiarizados con este fenómeno, es una realidad. Él los compara, a ver, te dice vampiros psíquicos, pero para que uno le dé como una entidad, una forma. Claro, pero sí, son sí, energía. Sí. Es energía. Es energía que se alimenta de tu negatividad. Digamos que, claro, acá lo que también plantea, bueno, como para sumar, la metafísica, lo que un poco hablamos, en el campo de lo cuántico, somos todo energía. Tal cual. Vos tenés que se puede haber... una señal de computadora es la misma energía que pasa por un cable de 220. Claro. Depende de la intensidad o lo que pueda transmitir esa energía, digo, con esto de la percepción. Claro, ¿no? y también que nosotros irradiamos energía, exacto, según nuestros estados de ánimo, claro, y que alrededor hay receptores, hay estos seres, entes receptores de esa energía. Exacto. Lo que dice que si el miedo y la ansiedad se irradia de las personas y estallan en pánico, estas criaturas encuentran una fuente de alimentación y se vuelven cada vez más poderosas. Dice que estos seres son hostiles hacia la humanidad. Uh-huh. No porque te hagan daño directamente, sino porque se están alimentando de vos. Claro. Te están debilitando. Te están debilitando de a poco. Y lo que dice Steiner es que precisamente la sociedad moderna va por... la sociedad moderna es la que más implanta hoy en día la ansiedad, el miedo, la fobia. Y que es muy complejo porque estaríamos retroalimentando a estos seres sin darnos cuenta, porque ya nuestra cultura pasa por estos pilares. ¿Cuántos trastornos de ansiedad o de miedo empiezan a ser hoy algo común? Claro, habría que identificar cómo de alguna manera algún sector se beneficia con la alimentación de los seres tal oscuros, cual, ¿no? Bueno, porque hay toda una maquinaria que favorece teóricamente a esta teoría de que alimenten, no sé, seres en otra dimensión que son malos o que son contradictorios, pero vos vivís en un mundo real que alimenta, es como decís, que alimenta claro, la ansiedad, que alimenta la frustración y alimenta de alguna manera, por lo menos para un sector muy grande, una negatividad muy negativa, grande en la vida misma y demás. Y lo que plantea Steiner también, que la sociedad moderna se aleja ahora de la espiritualidad. Pero claro, no la espiritualidad entendida como religión, no solo religión, la espiritualidad. Alguien puede ser espiritual y no seguir una religión en particular.
La espiritualidad también tiene que ver con la energía de cada uno, con su conexión con las creencias. Exacto. Es totalmente... Hay gente espiritual que no es religiosa. Que en general siempre se Yo confunde. creo que la religión se apropió de la espiritualidad, pero no es exclusiva. Exactamente, no tiene nada que ver. En realidad es una manera de... Yo creo, un término de llamar a lo que no es concreto, a lo que no es material, ¿no? A lo que no es tangible. A lo que no es material, a lo que no es tangible, exacto. Bien, bueno, pero en un mundo, lo que dice Steiner, en un mundo más materialista, ese aspecto de la vida que no es tangible, que es espiritual o que es metafísico, que va más... Sí. Metafísico literalmente significa que va más allá de lo físico, exactamente, claro. Del mundo real, del mundo tangible. Uh-huh. Dice que ahí estaríamos en un problema, ¿no? Porque estaríamos alimentando a estos seres que se alimentan de nosotros. Sí, para la física cuántica uno vive en una probabilidad de vida, ¿no? Uno como el ser humano, este cuerpo biológico, que es parte espiritual y parte material, ¿no? Sí. El cerebro es lo más espiritual que uno puede tener para, digamos, es lo que genera las conexiones nerviosas y lo que genera las sensaciones, el percibir. La mente también. Y lo que genera energía en este cuerpo. Digamos, sería tu pasaje de lo material, a ver, usted sígame, ¿eh? Sí, estoy. De tu cuerpo biológico y material, el cerebro es lo que codifica en energía, en la espiritualidad, porque es tu conocimiento y es lo que después... a través de la mente también, porque la mente codifica. Si decimos el cerebro es la parte concreta, pero lo abstracto sería la mente. La luz. Y la mente, la mente va a codificar. Exacto. Ahí estamos, sí, según... Bueno, ahí están nuestras creencias, la cosmovisión, que es la manera de ver y entender el mundo, de una sociedad en particular, ¿no? Por algo la telequinesis, bueno, todo lo que son fenómenos... La hipnosis. La hipnosis, fuera de lo cultural, tiene que ver con esta, de alguna manera, espiritualidad. Claro. ¿Se entiende lo que digo? Sí. Bueno, hoy quiero compartir en parte algo de la literatura... Traje, para conectar estos temas, un poco con esta idea de los vampiros psíquicos de Rudolf Steiner. Traje para conectarlo con un autor, con un cuento en particular, de un autor que es Guy de Maupassant, que era un francés, que fue uno de los escritores de literatura de terror más prolíficos que hubo en su época, al igual que Edgar Allan Poe, Lovecraft y un montón de genios. Maupassant va a cultivar esta literatura fantástica o de terror. Y en 1882 escribe un cuento en particular que se llama El Orla. ¿Qué va a ser El Orla? El relato va a estar escrito en forma de un diario, que es bastante novedoso. ¿Vieron el diario? Ahora mucho no se usa, pero es lo que sería hoy un blog, que es lo que le pasaba día a día a una persona. Va a narrar los síntomas y miedos de un personaje principal, que es un tipo acaudalado francés, que está retirado en una quinta de su familia, ¿no? Para descansar. Vieron que en esa época de 1800 estábamos hablando que había una sociedad que se retiraba del mundo por el estrés que le generaba el mundo. Claramente no era obrero este señor. No. Pero también la literatura iba dirigida a esa gente. Pero fueron quienes armaron la sociedad. Uh-huh. ¿No? De alguna manera, el obrero, yo creo que siempre cumplió el mismo rol, que es hacer posible la sociedad para ellos. Para ellos, sí. Era como un engranaje. De lo que estamos hablando sería como volvemos a los robots. Una burguesía, más elevada. Más allá de la crítica social, el cuento está muy bueno, porque empieza a narrarte síntomas y miedos de esta persona. Y que empieza a sentir la presencia de un ser invisible llamado el Orla, que lo rodea y lo controla. Cada noche, mientras duerme, esta presencia lo invade y bebe su vida. Se alimenta de su vida. Cada día que va pasando, de a poco se van dando unos indicios, y él se siente cada vez más debilitado, cada vez con menos ganas de seguir viviendo, o con menos energía. Este personaje tenía como particularidad que veía pasar los barcos que venían del mundo, ¿no? A través de esta quinta que estaba, a orillas del río Sena, que es el río más importante de París. Ve barcos que llegan a París de distintas partes del mundo. Debido a estos sucesos inexplicables que se dan, el narrador empieza a cuestionar su propia cordura, su sanidad mental, ¿no? Y
empieza a leer, como decías vos recién, cosas sobre la hipnosis, empieza a estudiar el mesmerismo, que Mesmer fue un metafísico que estudió precisamente a la hipnosis para poder comprender el mundo metafísico. Decía que la hipnosis desbloqueaba las barreras mentales que tenía nuestra propia mente. Claramente. Sí. Y barreras que te inculcaron. Claro, que te inculcaron en la sociedad. Culturalmente. O que fueron desconectándote con lo que decías vos, con esa conexión con la espiritualidad, ¿no? Que a vos te volvieron más materialista de alguna manera. Y lo que empieza, a él empieza a ver que el Orla empieza a darse cuenta que al principio no tiene este nombre, voy a aclarar un poco, empieza a sentir que esta criatura invisible, al principio tiene una entidad, tomaba el agua, se podía tomar un agua o un vaso de leche que él tenía antes de ir a dormir, y empieza a volverse un poco loco con esta aparición. Y sabe que mientras esa presencia está en la casa, él empieza a tener mucha menos energía para levantarse, para seguir adelante con su vida. Y cerrando ideas, lee una noticia que en Brasil, en San Pablo, se dio de una población que se escapó alegando que habían huido de sus casas, alegando que eran invadidos por seres invisibles que los controlaban en contra de su voluntad. Y ahí él cierra que vio una goleta brasileña llegar al Sena, llegar a París. Sí. Cuando vio esa goleta brasileña, ahí cierra que esta entidad pudo haber llegado desde San Pablo. Y conecta esta noticia con lo que le pasa a él, ¿no? Sí. Lo que les voy a traer, les traje dos cosas que están bastante buenas. Bueno, dice que es una experiencia de otra interdimensional, pero que puede accionar en nuestro mundo. Claro. O sea, puede beberse, decía, vasos de agua o la leche que él tomaba, mover libros, floreros. Cuando él se mira en el espejo, si está el Orla delante, no refleja su reflejo. Puede interferir con esa luz. Mirá. Claro. Que rebota del espejo, la puede absorber el Orla. Dice que tiene una consistencia de alguna manera material, pero nadie puede determinar su forma, porque es invisible a todos nuestros sentidos. Y parece ser capaz de hablar porque él lo escucha que le habla al oído, el Orla. ¿En qué es genial este relato? Igual lo recomiendo, más allá que lo estoy adelantando un montón, pero ¿en qué lo recomiendo que lo lean por completo porque está bueno? Acá Guy de Maupassant tira al principio del relato una frase que nos plantea la duda ante lo invisible, ante lo intangente, ante lo metafísico. Lo que dice Maupassant antes de arrancar con este relato dice: ¿pensaste que solo ves la 100 milésima parte de lo que existe? Considera, por ejemplo, el viento, que es la más grande de las fuerzas de la naturaleza. Derriba a los hombres, destruye las casas, arranca los árboles de raíz, agita los mares formando olas gigantescas que azotan los acantilados y lanza los barcos contra los peñascos. El viento silba, ruge, brama, incluso mata a veces. ¿Lo viste? Sin embargo, existe. Ya con esta premisa... Ya te hace ruido, exactamente. Ya te empieza a hacer ruido de decir, hay cosas que no se ven y que tienen... que existen, que tienen fuerza. Y ahí tiene una injerencia sobre lo material. Ahí tiene una injerencia sobre lo material, por eso, por el viento. El viento no se ve, pero causa. Ingiere en lo material, claro. Y voy a leer, sentís. Y por último les voy a compartir un pequeño monólogo, que es cortito, de este personaje, que ya entra en un nivel de desesperación tal, él lo está contando en un diario, ¿no? De día a día de lo que fue pasando. Y esto es como un pequeño monólogo que tiene él en este diario. Lo leo rápidamente. Dale. Dice: he aquí él, a quien las primitivas y puras razas del mundo asociaron a sus primeras sensaciones de terror. Él, a quien los inquietos sacerdotes exorcizaron, a quien los hechiceros invocaban en la oscuridad de la noche, incapaces de provocar su aparición. Él, a quien los efímeros regidores del mundo le atribuyeron todas las formas imaginables, monstruoso o gracioso, parecido a un enano, de naturaleza espectral,
genio, hada o duende. Desaparecidas las burdas imágenes creadas por el terror primitivo, hombres de mayor perspicacia e inteligencia llegaron a conclusiones más claras. Mesmer lo presintió. La investigación médica descubrió y estableció la naturaleza del nuevo poder 10 años antes del advenimiento de que lleguen. Ese misterioso dominio sobre el alma humana, que es reducido a un estado de cautiverio, es el arma de nuestro futuro Señor y Maestro, y los doctores en medicina jugaron con él. Lo llamaron magnetismo, hipnotismo, sugestión, y les vi divertirse como chiquillos con ese horrible poder. Infelices de nosotros, infeliz humanidad, ya llegó, él. ¿Cuál es su nombre? Tengo la impresión de que susurra su nombre a mi oído, pero no lo entiendo. Sí, dice, escucho. No puedo. Dilo otra vez. El Orla. Sí, oí, el Orla. Eso es, el Orla ya llegó. Ay, el buitre devoró a la paloma, el lobo a la oveja y el león al búfalo de afilados cuernos. El hombre mató al león con sus flechas, cuchillos y pólvora. Pero el Orla tratará al hombre del mismo modo que el hombre ha tratado al caballo y al buey. Con el mero ejercicio de su voluntad, hará del hombre su instrumento, su esclavo, su alimento. Infelices de nosotros. Este es el monólogo que tira el personaje. Que acá te presenta cuál es el poder del Orla. Es una nueva especie. Sí, superior. Superior. Está arriba en la cadena, alimenticia y evolutiva, ambas dos. Bueno, creo que es una genialidad. Sí. El cuento del Orla se consigue en internet si lo googlean. Me gusta el programa pasado, que después vamos a ampliar más, ¿no? Pero traigo esto rapidito. Sobre la teoría de Kardashev y la evolución del ser humano. Sí, algo que ya la evolución de la humanidad que hemos hablado. Pero el Orla puede ser, ¿sí?, esa evolución que Kardashev hablaba. Sí, totalmente, ¿no? Que ya es incorpórea, que se alimenta de otras cosas, que no es tan primitiva. Exactamente, que deja ese cuerpo biológico, bueno, ¿no?, en la tercera evolución. Y creo que acá hablando literariamente, artísticamente, Maupassant escribe esta genialidad de cuento porque es cortito, es un cuento corto, porque trae una diferencia. Siempre hasta ese momento se habló de vampiros chupasangre, de los vampiros típicos del folclore eslavo. Sí. El vampiro nace desde los folclores eslavos, ¿no? De los rusos, de los rumanos, de toda esa área. Y después se extiende por todo el mundo gracias a Bram Stoker, que era inglés, que lo escribió a Drácula. Pero ¿qué pasa? Él rompe con esa cultura del vampiro chupasangre, el vampiro folclórico, y mete un concepto un poco que te perturba. Sí, un vampiro energético. Energético, y que encima yo no lo puedo dominar. No. Yo no lo puedo controlar, yo no lo puedo matar, porque por lo menos al vampiro chupasangre yo tengo manera de matarlo. Las inventaron, claro. Claro, bueno, pero yo tengo... A ver, ¿qué perturba más que un ser incorpóreo? Sí. O que un ser que me domina sin que yo me dé cuenta. Creo que, causó furor en su época el Orla. Creo que hasta mucha gente se iba a dormir perturbada o mirando por arriba del hombro a ver si había alguien que lo tapaba, una manito así invisible. O pensaba 3 veces lo que pensaba. Claro, y había que ver si lo que pensabas realmente es lo que vos querías pensar o lo que te decía el Orla. Lo que te decía el Orla que piensa, claramente. Bueno, y ahí conectamos un poco la historia esta de Steiner, ¿no? De los vampiros psíquicos, o sea... Bueno, consejo desde nuestra parte, piensa en positivo, ¿no? Para que no te coma el Orla. Claramente, aparte, un poco Rudolf Steiner también hablaba de lo mismo, de la mejor manera de combatir estos espíritus negativos son justamente que no se alimenten de tu negatividad. Bueno, y también salir de esta imposición social de ser ansioso, de ser depresivo, o de estas cosas que te generan las nuevas... Claro, yo
seguiremos hablando del tema Ya, porque sí, digo, obvio. acá alguien en este mundo material, alguien se beneficia con alimentar a los Orlan. No, y con alimentar los miedos de claro, la humanidad. bueno, y a los Orlan, pongámosle que los Orlan... Son los Orlas políticos. Claro, los Orlas burgueses. Esa sensación. Bueno, sí tenés razón, que a través del miedo, si hacemos un resumen, a través del miedo se ocurrieron las peores catástrofes de la humanidad. La Segunda Guerra Mundial se alimentó con miedo. Todo se alimentó. Todo. Las religiones se alimentaron con miedo. Hoy las campañas, no sé, hace poco lo que pasó, bueno, ahora, con Donald. Bueno, sí. Y la nueva tendencia de este nuevo gobierno, pero ¿qué es lo que intentan instalar? El miedo. Bueno, pero también un poco a sacarle el velo, ver un poco más allá, sí, que hay miedos infiltrados, que no son miedos primitivos. Como de costumbre, rompemos un poco, ¿no? Un poquito más, picamos un poquito más para llegar un poquito más adentro. Y hay que romper esas caretas también, porque vos decís, está la careta del miedo, pero hay que ver si es el miedo que yo quiero tener o el miedo que me están imponiendo. Porque a lo sumo, elegí tu propio miedo, se llama. Me gustó este juego y hasta acá llegamos con los miedos.